Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Alexis Dash Original, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a continuar con nuestra amada sección de Pregúntale a Flash, en donde responderé 4 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios o en el Discord sobre nuestra amada franquicia de burras de colores, siendo la cuarta y más importante pregunta la de por qué Sony no es un unicornio completo. Y como siempre les recuerdo que si quieren participar en esta sección deben escribir en los comentarios de cualquier video o publicación la etiqueta Pregúntale a Flash seguido de su respectiva pregunta. Además, si quieren saber si tu pregunta ya fue respondida, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los Pregúntale a Flash que van hasta ahora. Y por supuesto que, si desean tener prioridad en la próxima selección o tener una respuesta personal mía, pueden volverse miembros del canal en cualquiera de los 3 niveles, en donde tendrán insignias, emojis, acceso anticipado a algunas publicaciones, a la mayoría de los videos e incluso acceso a los canales del servidor de Discord exclusivos para miembros, donde también podrán hacer sus preguntas para esta sección. El enlace a este lo encontrarán en la descripción del video. Por lo que sin más, comencemos. En nuestra primera pregunta, Gabriel Castillo cuestiona ¿cuál es la esperanza de vida de un dragón? Y bueno, banda, la verdad es que debo decir que el tema de la vida de los dragones es uno bastante ambiguo y con datos un tanto contradictorios, puesto que no ha quedado bastante claro si es que todos los dragones tienen extensos periodos de vida o solo una clase en específica. En un principio se nos dejó muy en claro que los dragones podían vivir varios miles de años, llegando a tener siestas de un siglo, y que los de cierta edad poseen un tamaño abismal. Sin embargo, poco después llegamos a ver a los dragones adolescentes, quienes poseen una estatura similar o apenas superior a la de un pony y que no poseen esos rasgos hostiles y primitivos de los dragones gigantes. Con eso nos deja una línea bastante dividida entre un dragón adulto gigante, como lo es el señor dragón Torch, quien además de poseer un tamaño desproporcional, también se sabe o al menos se cree que él ya era un dragón adulto en los primeros años de la fundación de Equestria, dándole prácticamente más de 1000 años de antigüedad, pero realmente es un dato en el que no podemos basarnos, dado que su muestra es tan solo una historia de Rainbow Dash. Encima de eso también hay que tener en cuenta la grandeza por codicia, que si bien se ha aclarado que esta es tan solo temporal, no quita el hecho de que con esta los dragones alcanzan ese tamaño abismal que tanto los caracteriza, así como las actitudes salvajes e irraciocinias que hemos llegado a ver. Pero quizás lo más confuso de esto es que si hemos llegado a ver dragones completamente adultos en una estatura promedio y con una aparente edad bastante reducida. Tal es el caso de Slug, el padre falso de Spike, que pese a su falsedad paternal, sí es bastante evidente que se trata de un dragón adulto. Y también podríamos mencionar a Ember, la Dragon Lord, quien, si bien jamás se nos confirmó que sea una adulta, sí es algo bastante probable, dado su carácter y habilidad para regir como gobernante. Por lo que podemos confirmar que si existen dragones adultos de una edad y tamaño bastante moderados y cercanos a lo de los ponis. Por lo que aquí tengo 2 posibilidades para tratar de explicar esto, siendo una total especulación preventiva de mi parte. Por un lado podría ser que existan 2 tipos de dragones, unos a los que llamaremos como mortales, siendo estos la gran mayoría de dragones que conocemos, como sería Spike, Ember, Smolder o Gabriel, los cuales poseerían un tamaño más modesto y un periodo de envejecimiento más corto y aterrizado a otras especies, razón por la cual estos ya llegaron a la edad adulta en tan solo unos cuantos años, tal cual como le pasó al mismo Spike, lo que también podría significar que no lo llegaríamos a ver en la 5ª generación, dado que ya no estaría vivo para aquel entonces. Y el segundo tipo sería los dragones inmortales, los cuales serían esos de enorme tamaño y que pueden vivir y dormir durante varios siglos, además de que por lo mismo pueden tener un proceso de envejecimiento mucho más lento, cosa que implicaría que estos están en edad de infancia durante varios siglos.
De hecho, el Spike de la G3 tiene algo parecido a esto, ya que pese a tener la forma de un dragón bebé, este ha confirmado que tiene más de 1000 años, lo que podría implicar que podría tener miles más en una forma mucho más grande. Aunque la segunda posibilidad es que solo exista una clase de dragón y que sea la grandeza por codicia lo que les proporciona a estos ese inmenso e intimidante tamaño, así como esa longevidad. Pues recordemos que todos los dragones gigantes que han tenido un rol destacado han estado rodeados por riquezas que alimentan su codicia, pues hasta el Dragon Lord Torch era prácticamente el rey absoluto de todos los dragones, algo que obviamente alimentaría la codicia de cualquiera. Pero reitero que toda esta información es especulativa y ambigua. Por lo que, pasando a nuestra siguiente pregunta, Candy25Gamer cuestiona si Luster Dawn es la hija de Starlight y Sunburst, una duda que se ha planteado desde el debut de este personaje, que ha estado sustentada por varias razones. La primera y más destacada de ellas es que el esquema de color es bastante similar y hasta combina en ciertos aspectos con ambos, algo que puede señalar un lazo sanguíneo entre los tres. También considerando que Luster, al menos por lo poco que llegamos a ver de ella, es alguien bastante enfocada y dedicada al estudio y la magia, al grado de querer llevar un plan de aprendizaje independiente, algo que bien podría ser heredado totalmente de sus padres, ya que recordemos que Sunburst, pese a no tener mucha habilidad en la magia, sí es alguien bastante estudioso y conocedor de varios hechizos y leyendas mágicas que le han otorgado cierto prestigio, pues después de todo fue gracias a su conocimiento en la magia lo que lo volvió cristalizador de Floriger para poder reparar el corazón de cristal, además de que no era un total inválido en la magia, ya que sí llegó a demostrar cierta capacidad para dominarla, pues después de todo fue por ello que obtuvo su Cutie Mark. En cuanto a Starlight, si bien no posee el mismo nivel de conocimiento, ha quedado más que claro que es alguien bastante hábil en la magia y de rápido aprendizaje, capaz de modificar cualquier hechizo que se proponga, pues gracias a eso logró quitar las Cutie Marks de otros ponis, alterar el hechizo de viajes en el tiempo y hasta ser una perfecta intérprete del pony latín antiguo. Con esto en cuenta, sí suena bastante lógico que Luster haya heredado el gusto por el aprendizaje y la magia de sus padres, aunque quizás debieron haber mostrado un tanto más de sus habilidades mágicas para dejarlo más en claro, además de que George Haber, uno de los principales escritores de la serie, sí llegó a mostrar genuino apoyo e interés por la idea. Sin embargo, Jim Miller, director de la serie, al contrario de Haber, sí mostró cierta discordia con esto, alegando que no habría mucho sentido en que Luster, siendo hija de los directores de la Escuela de la Amistad, posea una actitud muy anti-amistad, además de que estos, siendo muy amigos de la princesa Twilight, esta no conociera muy bien su historia o sobre lo ocurrido con sus amigas, pues recordemos que ella no estaba consciente de que las Main Six se reunían cada luna en el Consejo de la Amistad, llegando a creer que se habían distanciado desde hace tiempo, dándole mucha veracidad a los argumentos de Miller. Aunque yo personalmente creo que el argumento en contra más evidente son las edades, ya que es bastante obvio que Luster posee un aspecto físico de joven adulta, muy seguramente entre sus 17 a 20 años, uno que es básicamente el mismo que todos los ponis que eran potros en la mayoría de la serie, incluyendo las Cutie Mark Crusaders, ahora poseen, entre los cuales se destaca Yellow J. Fried, quien era un potro tan solo un par de años menor que las Crusaders y que ahora forma parte del grupo de amigos al que Luster se unió al final. Además de que también llegamos a ver a los gemelos Kate y a Floriger en esa misma forma, los cuales estos originalmente eran unos bebés, indicando que Luster muy seguramente debió haber estado en ese periodo de edad durante los acontecimientos de la serie, algo que imposibilitaría bastante el que Luster sea hija de Starlight y Sunburst, porque esta ya debería haber nacido para los eventos de la serie y estar en una edad de bebé o de potra muy pequeña, pero honestamente no es nada que un pequeño récord de fechas y edades no arregle.
En nuestra tercera pregunta, Tistizano cuestiona cuánto durará la G5, una pregunta bastante interesante y de la que podríamos sacar muchas especulaciones, pero mejor intentemos ser más aterrizados. Primero que nada, recordemos que el contenido más extenso en cuanto a animación se refiere es la serie de cortos de Cuenta tu Historia, la cual se ha confirmado que poseerá 70 episodios tan solo en su primera temporada, de los cuales se han estrenado 28, es decir, menos de la mitad. Y sabiendo que estos cortos se estrenan semana tras semana, nos daría contenido para a lo mucho unos 10 meses más, o sea, a mediados del 2023. Y ojo banda, recuerden que esta es tan solo la primera temporada, y si bien no se ha confirmado, existe la posibilidad de que veamos una segunda temporada, aunque dudo que con la misma cantidad de cortos. Asimismo, ya he reiterado que esta primera temporada de Deja tu marca contará con 8 episodios, pero se sabe que por lo menos tienen 22 producidos, así como otros 2 especiales más desconocidos, lo que nos habla de una posible segunda temporada de 14 episodios o más seguramente una segunda y tercera temporada de 7 episodios, las cuales probablemente se irán estrenando el próximo 2023, una a principios y la otra a finales de año. Esto lo digo en base a la forma más reciente de distribuir las series animadas originales de Netflix, las cuales por lo general se componen de una cantidad muy corta de episodios por temporada y su periodo de lanzamientos es de menos de un año, eso al menos en la mayoría de los casos, ya que por ejemplo series como The Dragon Prince en sus primeras 3 temporadas tuvo un periodo de hiatus de tan solo un par de meses, pero ya para su cuarta temporada ha tenido que esperar casi 3 años, aunque puede que la pandemia también tuviera que ver. Pero otro ejemplo más corto y que no fue afectado por la pandemia fue el de Equipo y la Era de los Magnimales, cuyas únicas 3 temporadas fueron estrenadas en enero, junio y octubre del 2020, es decir, el mismo año. Ahora, teniendo en cuenta esto, realmente podemos decir que es bastante seguro que la G5 no durará los mismos 9 años que tuvo la G4 y muy seguramente no alcance los más de 200 episodios que esta tuvo. Eso a menos de que Hasbro y Netflix realmente vean el potencial de explotación que esta tiene, cosa que es muy posible, ya que recordemos que la primera impresión que dejó esta generación con su película fue bastante positiva, estando entre las películas animadas más vistas del año en Netflix, el gigante del streaming. Y para ser sincero, el apoyo que Hasbro le ha dado a esta generación sí ha sido amplio, pues como dije, la serie de Cuenta tu Historia fue lanzada con 70 cortos confirmados, una cantidad nada despreciable. Asimismo, recordemos la existencia de Aventuras en Bahía Yagomar, que es el primer juego de consola de My Little Pony en más de una década, algo que Hasbro jamás llegó a hacer con la G4. Es más, el hecho de que haya querido lanzar al público la quinta generación con una película que originalmente era para cines, nos habla del nivel de entusiasmo y esperanzas que le tienen a la franquicia, que por suerte se ha mantenido hasta ahora. Así que por lo menos podemos hacernos la idea de que la G5 puede durar una cantidad bastante respetable de años, los cuales están dispuestos a ampliarse, dependiendo del nivel de consumo e interés que se tenga en esta, porque esa es otra cosa banda, y es que la franquicia se jacta de contar con mercancía la cual sustenta y justifica la existencia de sus productos animados, algo que muchas series de Netflix y otras plataformas no cuentan, cosa que muchas veces es causa de su cancelación, por lo que de estar estos productos en una ganancia óptima podemos garantizar la existencia de la G4 durante varios años, incluso con contenido más variado de lo que llegó a tener la G4. Por lo que en nuestra cuarta y más importante pregunta, Liliana M. Lopera cuestiona ¿por qué Sony no es una alicornio completa o por qué se transforma en momentos específicos? Y bueno banda, esta pregunta ya la respondí en mi video de todos los tipos de alicornios, en donde clasifiqué a Sony como un alicornio de conexión. En resumidas cuentas se trata de un tipo de alicornio que no es genuino realmente, sino que mantiene una conexión con una fuente de magia, la cual le permite adquirir el poder y las habilidades de un alicornio, o al menos parte de estas, siendo la
fuente de esta los cristales de la unidad, los cuales, como sabemos, contienen toda la magia de Equestria y probablemente del mundo, y eligieron a Sunny como alicornio debido a sus aptitudes a favor de la amistad y la unidad, algo muy similar a como pasó con Twilight y Cadence, quienes sabemos que también fueron convertidas en alicornio, solo que de forma permanente, por lo que la razón por la cual Sunny únicamente consiguió los poderes y una forma astral de alicornio en lugar de una total forma física es desconocida, pero si tuviera que dar una explicación diría como una total especulación preventiva de mi parte que esto se debe a los propios cristales de la unidad, los cuales como sabemos resguardan toda la magia y limitan su uso para asegurar que haya armonía entre los ponies, así que podremos decir que la magia no es capaz de salir enteramente y llegar a ser absorbida como es debido, pues recordemos que tanto Twilight como Cadence tuvieron que ir al dominio a absorber magia pura para así transformarse en alicornios, mientras que Sunny únicamente pudo absorber lo que los cristales le permitieron y que puede ser fácilmente quitado por ellos si es que la discordia vuelve, y por lo que llegamos a saber es bastante incierto la capacidad y poder que tiene, ya que hasta ahora no la hemos visto hacer un uso de magia muy demandante, siendo que apenas puede controlar cuándo transformarse. Lo que sí es seguro es que su poder depende en gran medida del nivel de cooperación y agrado que hay entre los ponies, lo que también nos puede decir que entre más unida y amistosa sea la comunidad, más poder logra obtener, ya que es algo que ya se ha estado viendo tanto en el especial de Catamarca como en la serie de Cuenta tu Historia. Entonces, en base a eso, podemos llegar a suponer que la forma en la que Sunny puede llegar a ser un alicornio genuino es liberando la magia total de los cristales, tal y como era antes, lo que también le da la oportunidad de entrar en el dominio y poder absorber la magia necesaria para poder cambiar esas alas y cuernos falsos por unos completamente reales y físicos. Aunque el decir si esto llegará a pasar es bastante incierto, pero si algo he aprendido de esta franquicia es que nunca sabes qué puedes esperar. Pero si ahora quieres saber el todo explicado del trailer de My Little Pony Major March Chapter 2 o cómo fue que llegó la tecnología a la Equestria de la quinta generación, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.